más, pues quiero platicarles. Él es el doctor Edgar Pérez, es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Fiscal, maestro en Administración Pública Estatal y Municipal. Es también doctor por la Universidad Autónoma de Querétaro, es actuario en el juzgado mixto municipal y es secretario del Consejo Municipal de Población y auxiliar en el registro civil del H Ayuntamiento en el Marqués Querétaro. Es asociado de la Correduría Pública número 2 y número 4 del Estado Querétaro, interventor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Querétaro, Administración Local en Recaudación de Querétaro, abogado postulante en Derecho Corporativo, Fiscal, Administrativo, asesor y consultor en negocios del área empresarial, inversión extranjera y migración. Él se desempeñó como coordinador de la licenciatura en Derecho, así como secretario académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2021 fue nombrado como candidato investigador nacional por el CONACYT. Tiene reconocimiento como profesor de tiempo completo con un perfil deseable en el PRODEP. Es miembro del Cuerpo Académico de Formación, Identidades, Medio Ambiente, Justicia y Contextos Democráticos. Y actualmente es nuestro tan querido director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y a continuación nos hablará de un tema bastante relevante para la licenciatura y para la población en general. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días nuevamente a todas y a todos. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con nuestra comunidad, nuestra licenciatura de Ciencias de la Seguridad sobre estos temas. Y cuando se me hizo la propuesta para participar, pues este fue el nombre o el tema más bien que elegí para poder hablar de la seguridad humana, los retos que enfrenta nuestro licenciado de Ciencias de la Seguridad. Y para hablar en este tema, abordaremos o iniciaremos un poco de lo que representa la seguridad humana y cómo se va planteando en nuestro tiempo actual estos desafíos que enfrenta este mundo contemporáneo, ¿no? La globalización, la forma en la que se impacta en todos los ámbitos de nuestra sociedad, viéndolo de manera muy global y todos los problemas a los que finalmente el mundo se enfrenta, que son grandes y son muy diversos, ¿no? Y en muchos de los temas que afectan a la vida cotidiana de las personas y por supuesto de las naciones. Estamos inmersos en unas problemáticas muy serias, ¿no? Y problemáticas confusas, problemáticas globales, pero también problemáticas internas de los propios países. La sociedad del siglo XXI está interconectada, ¿no? Y estas crea diferentes escenarios y diferentes situaciones. Aquí encontramos entonces fortalezas, oportunidades, amenazas también y debilidades. Se va configurando nuevas formas o nuevos instrumentos, nuevos medios en los cuales el hombre se ve involucrado. Los países también se ven involucrados con la tecnología y con las problemáticas que surgen, ¿no? Tenemos, yo lo he comentado en clase, cómo las épocas de invasión de los países por la conquista del territorio, pues veíamos que eso eran las películas y lo dejábamos en otras épocas, pero recientemente seguimos viviendo eso y el hombre sigue viviendo lo que ya hizo en algún momento, ¿no? Los problemas y las guerras continúan, ¿sí? La conquista del territorio y el poder político, económico sigue, no desaparece. Evidentemente que no son esas luchas en caballos y enfrentamientos que se tenían y hoy se hace a través con otra tecnología y de otra forma, pero sigue siendo lo mismo, seguimos teniendo problemas y eso es lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Todo eso determina en mayor o en menor medida la estabilidad, la seguridad para las personas en lo individual y consideradas también por los estados, ¿no? Los estados juegan un papel muy importante en la organización y en la vida comunitaria. El término de seguridad, quisiera enfocarme a seguridad, al aspecto humano y a los derechos humanos, para poder de ahí plantear esta situación de los retos y las oportunidades para nuestros licenciados.
La seguridad, ¿verdad? Entendemos como, o se define más bien como la calidad de algo seguro, ¿no? La confianza, la tranquilidad, la calma, la certeza, toda esta situación que nosotros evidentemente entendemos y lo que significa la palabra misma y a lo que nos referimos cuando hablamos de seguridad. Estar seguro es sentirse libre. Estar seguro es estar exento de todo daño o peligro o de riesgo que pudiéramos tener, ¿no? Y esto evidentemente cuando pensamos en cualquier situación de nuestros temores o miedos o situaciones a las que nos enfrentamos, pues finalmente lo vamos asociando, lo vamos viendo y se rompe una tranquilidad, ¿no? No hay una situación de paz, de confort, de estabilidad en algo o en alguien, ya sea hablando en lo individual de las personas o también de las naciones o de los grupos, ¿no? Esta situación es la que precisamente da este término y esta la situación que tenemos y la seguridad implica entonces adoptar varias medidas, adoptar una serie de instrumentos o de mecanismos o de formas que pudieran tomarse para poder tener precaución, evitar sorpresas, liberarse de peligros o defenderse de amenazas, según esta definición de Justino Jiménez, un politólogo, un estudioso de Uruguay, y que pues así lo vislumbramos, ¿no? O asociamos precisamente esta posibilidad de estar seguros frente a diversas situaciones y en donde podamos no tener ninguna amenaza. Entonces, entendiendo esta seguridad humana de esta manera, podemos entender también que la seguridad es relativa. La seguridad no es única, no es estática y no permanece siempre. Esta relatividad de la seguridad entonces tiene que ver con un momento histórico, tiene que ver con una cuestión social y cultural, evidentemente. Las amenazas del hombre, las amenazas de las naciones o de los países han ido cambiando y la preocupación por sentirse seguro y por eliminar esas amenazas, pues han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Las mismas naciones en esta responsabilidad que tienen de poder dar seguridad, pues vemos como el aspecto ahí es una concesión en donde finalmente, en principio, está muy asociada a ciertos cuerpos de policía, militares, y era el objetivo primordial en algunos momentos, ¿no? Brindar esa protección y se asociaba, ¿verdad? En diferentes épocas con esa situación. Este aspecto es subjetivo. La seguridad tiene un aspecto subjetivo y no quiero tampoco con eso que se entienda que la seguridad no es palpable o pudiera ser tangible, pero sí hay un aspecto subjetivo de esta seguridad porque implica desde la mirada del ser humano el poderse sentir seguro o no, el poder sentir estas amenazas o no, y la calidad misma de cómo lo perciba y si esté ausente o no de un peligro, ¿no? Hay una cierta subjetividad ahí de estos riesgos y de cómo puede estar vulnerado la persona, pero no solamente en su integridad física, que es a la que me estoy refiriendo ahorita, sino también en sus derechos y en sus libertades. Y ahí estamos entrando a otro terreno. El hombre al sentirse seguro de estas amenazas, pues tiene que ver con la propiedad misma, con sus bienes, con sus cosas, y entonces entramos precisamente y a lo que el Estado me tiene que dar también para yo tener esa calma o esa tranquilidad, pues de tener educación, de tener alimento, un trabajo, y que el Estado me tiene que poder proporcionar, me tiene que poder colaborar con toda esa situación, y entonces entramos a otro terreno, ¿no? Entonces, la visión tradicional, bueno, antes de esa, a ver, ¿lo estudió? La visión tradicional de esta seguridad que comentaba hace un momento, la seguridad del Estado, en la noción del Estado-nación, pues es proteger a los ciudadanos de las amenazas. La creación de los ejércitos, de las policías, pues tiene ese propósito, ¿no? Hacia el exterior, en algún momento dado se asociaba y esa era la ubicación o el sinónimo que tenía de seguridad y poder asegurar finalmente y justificar los fines para los que se han creado.
Y sobre todo, esta era una visión muy tradicionalista. Hacia el interior, precisamente, el Estado busca a través de estas corporaciones prevenir, proteger, investigar a los ciudadanos. Sin embargo, la seguridad está vinculada al ser humano, el Estado por sí mismo, por su naturaleza misma, tiene que cubrir y satisfacer necesidades de los ciudadanos. Ese es el objetivo, ¿no? Los ciudadanos depositan en el Estado a través de los instrumentos legales para que pueda ser un satisfactor y pueda el Estado mismo crear lo que el derecho persigue o lo que el derecho busca, que es orden, seguridad e igualdad, a través de su marco normativo, a través de lo que se le deposita en los documentos fundamentales, en su constitución y en las funciones mismas que tiene el Estado. Entonces, esta seguridad pues está vinculada al ser humano. El ser humano aparece finalmente como el instrumento o el eje central del Estado, y las Naciones Unidas en 1994, que no tiene mucho, ¿verdad? Hablando de conceptos en el derecho que son mucho más antiguos o de otras épocas, hace hasta el 94 cuando las Naciones Unidas reconoce como un carácter universal la seguridad humana, ¿sí? Lo usa en uno de sus informes y ahí habla por primera vez de la seguridad humana como un valor importante y se preocupa y ubica precisamente la seguridad de las personas, ¿verdad? Y de las comunidades, y dejando atrás o abandonando ese concepto tradicional de seguridad que tendría que ver con corporaciones o con el uso de la fuerza a través de los ejércitos o de las armas. La seguridad humana entonces se percibe con las amenazas que no siempre se han calificado de diferentes maneras. Unas de ellas, ¿verdad?, son los desastres naturales o las crisis alimentarias. Aquí la ONU se va pronunciando, ¿verdad?, sobre otros tipos de amenazas que ya no son las que se venían siempre vislumbrando hacia el hombre, hacia las naciones, y aparecen desastres naturales, crisis alimentarias, la misma consecución de esta protección de las personas y poderles brindar los medios para desarrollarse para sí mismas, es decir, el respeto a sus derechos, el respeto a la vida misma de la persona o de lo que requiera para poder desarrollarse. Y esta seguridad humana implica entonces que las personas deben vivir libres de necesidad y libres de temor. Esto es lo que finalmente la ONU va centrando su atención y va por primera vez haciendo este pronunciamiento, de ahí que en marzo se celebre o se conmemore precisamente este término de seguridad humana que es utilizado por este importante organismo a nivel internacional, y de ahí que se vaya tomando en cuenta también por otros países. En otra visión más amplia, en una visión ya diferente de la seguridad humana, se proyecta a todos los ámbitos internos del quehacer del Estado y de la vida de los individuos. Sí, aquí, entonces, la seguridad humana tiene que ver con todo lo que el ciudadano, todo lo que las personas vienen realizando, y para la seguridad humana, ¿verdad?, pueda dar esa protección o pueda ayudar a dar certeza y esa confianza que hablábamos en un principio, es necesario adaptar principios básicos de orden jurídico universal llamados derechos humanos, ¿no? Se reconoce que la seguridad humana descansa y tiene su punto de base, ¿verdad?, los derechos humanos. Ahí permite tener un marco de convivencia propicio, ideal para el desarrollo libre de la personalidad, para que finalmente cumpla su función fundamental de crear y mantener condiciones básicas para asegurar el desarrollo pleno de la vida, la libertad, la igualdad, cuyo valor esencial es la dignidad humana. Encontramos ahí, al referirse la seguridad humana a los derechos humanos, pues un elemento sumamente esencial de los derechos humanos, y de que todos los derechos humanos se refieren al respeto integral de la dignidad humana. Sin duda alguna,
es uno de los elementos o uno de los valores que tiene los derechos humanos cuando pensamos en cualquiera de ellos, ¿verdad? Evidentemente se nos viene a la mente siempre que se busca el dignificar al hombre, dignificar al ser humano en todas sus relaciones, en todo su ámbito, ¿sí? Sea cual sea el derecho humano al que nos refiramos, tiene por esencia la dignificación humana. La dignidad humana, entonces, es un fundamento y base de esta concepción de los derechos humanos. Esta dignidad humana, entonces, implica necesariamente un reconocimiento de todos los seres humanos que sean iguales entre sí y que son titulares, ¿sí? Y ontológicamente o originariamente hablando de una igual dignidad entre todos que se integre con todos los seres humanos, así también a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera. ¿Sí? Entonces, la dignidad humana tiene que ver necesariamente con la forma en que esta posibilidad a través de sus derechos en todos sus ámbitos les sean respetados, les sean reconocidos de forma general y que puedan llevarlos a cabo. El desarrollo de las naciones tendrá que ir siempre en este enfoque y para poder lograr en esas necesidades o en esas responsabilidades que tiene el Estado de poder frente a sus ciudadanos, poderles garantizar ese respeto a sus derechos humanos, fomentando precisamente en todos esos derechos humanos la dignidad de las personas, ¿no? Y poder lograr ese desarrollo y ese, pues, eh, necesidades y objetivos que cada persona en lo individual busca, ¿no? El negar o desconocer esos derechos o de alguno de ellos, ¿verdad? Significa una negación también o desconocimiento de la dignidad humana, ¿sí? El que a través de cualquier situación, y no digo de propio Estado, en su irresponsabilidad que pudiera ser, o de cualquier situación en donde se atente o se afecte a esas libertades y a esos derechos que tiene el hombre o a su dignidad como ser humano, está atentando precisamente con los derechos humanos. De ahí que si los derechos humanos son una base también de la seguridad humana, se está atentando contra ello, ¿no? Por eso es muy importante en esta visión poder entender que la seguridad humana tiene un aspecto esencial en todo el quehacer que realiza por parte del Estado en esta responsabilidad que tiene, en estas funciones que lleva a cabo y de las múltiples tareas y acciones que lleva a cabo, pues porque todo lo que hace lo hace en pro y en beneficio pues de los ciudadanos, ¿no? Entonces, al no cumplir o al dejar por omisiones que pudieran ser y que el Estado no esté cumpliendo o no esté llevando a cabo bien su tarea, pues está faltando precisamente y está atentando contra estos elementos que estamos comentando, ¿no? Los derechos humanos, y eso obviamente impacta en la vida de las personas, en su propio desarrollo que puedan ser, en todos los ámbitos, sin entrar a alguna materia en específico. Cualquiera que pensemos, ¿verdad? Cualquier interés de cualquier ciudadano, desde un niño, una persona adulta, cualquiera, ¿verdad? Ahí está presente en todo momento, ¿sí? Nuestra Constitución mexicana reconoce hasta el 2011, ¿verdad? En esta gran reforma constitucional, pues el reconocimiento de los derechos humanos expresamente en nuestra Constitución, en el artículo primero, ahí lo señalamos. Y esto es muy importante señalarlo porque finalmente hasta antes de esta fecha, por lo menos en nuestra ley positiva o en lo que el Estado, al menos en México, se venía regulando, se venía aplicando en el derecho, pues la visión no era de esa manera, ¿no? Eran las garantías individuales, era una serie de derechos que el Estado mismo venía protegiendo, venía aplicando, venía reconociendo y que estaban
en ese texto normativo, ¿no? Cuando se hace esta reforma, el cambio, el paradigma, ¿verdad? Es de tal forma que, y es de tal magnitud que hasta hoy, ¿verdad? Lo seguimos viviendo, todos los efectos y todos los cambios que esto provocó, ¿no? No solamente me refiero al hecho de que las leyes se tienen que armonizar con la Constitución y que debe de haber leyes que hablen de derechos humanos, sino me refiero realmente a la función y a lo que el Estado mismo tiene que hacer en pro de la vida de las personas o en pro de lo que las personas requieren y necesitan. ¿Sí? Este cambio de visión del Estado o de los propios ordenamientos jurídicos al contemplar los derechos humanos, pues hacen que todas sus acciones, todos sus programas vayan orientados precisamente a la protección, a la prevención, a la difusión, que es lo que estipula el artículo primero, al fomento, ¿verdad?, de los derechos humanos. Y ahí, pues, implica a la dignidad de las personas, obviamente, y también a la seguridad humana, al poderle dotar a los ciudadanos, ¿verdad?, de todos los elementos necesarios e indispensables para que pueda tener un buen desarrollo sin estas amenazas, sin estas situaciones de riesgo a las que se puede enfrentar. Evidentemente que no es toda la responsabilidad del Estado. Si hablamos de escenarios o de situaciones en las que el Estado no interviene directamente, pues podremos atribuir alguna misión o algún tipo de responsabilidad hasta indirecta. ¿Sí? Hablo del Estado porque es el garante, ¿no? O es quien debe instrumentar y es quien lleva a cabo las acciones rectoras de nuestro Estado y de nuestras actividades en nuestro país. Y ahí descansa mucho de esta responsabilidad, pero evidentemente que las organizaciones civiles, no gubernamentales, los propios ciudadanos tenemos una propia responsabilidad de poder también coadyuvar, de poder estar en esta sintonía. Me refiero al Estado por el ser el que tiene esta gran o esta responsabilidad, ¿no?, primordial de poder hacerlo, no porque no haya quien más lo realice, ¿no?, sino en ese sentido. Entonces, este reconocimiento de los derechos humanos es muy importante porque precisamente a partir de ahí se van instrumentando muchas acciones. La misma sociedad, ¿verdad? Entiende y va viendo la importancia que tiene precisamente el que ahora sus derechos están ahí. Y aunque no están expresamente eh, o literalmente esos derechos, sabe que al hablar de derechos humanos, ahí están sus derechos, ¿no? Muestra de ello lo que en estos días se conmemora, ¿verdad? Los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, y que están ahí. Y la seguridad humana también está ahí, dentro del artículo primero y dentro de varios artículos de la Constitución, interpretando armónicamente o de una manera integral nuestra Constitución, en donde precisamente el desarrollo de las personas en la educación, en la salud, en la vivienda y en todos estos obligaciones que tiene el Estado y derechos que están reconocidos precisamente ahí, ¿no? No solamente los derechos públicos objetivos, sino todo ese conjunto, ¿verdad?, de acciones que el Estado tiene que realizar. Entonces, sí, creo que los derechos van poco a poco encontrando un camino y un desarrollo mismo dentro de la misma sociedad y dentro de los factores que integran la sociedad, ¿no? En el año 2000, ¿verdad? Se habla ahí de que 189 países aprobaron una declaración de milenio y ahí de varios objetivos que convienen y que acuerdan y era cumplir varios objetivos, ¿no? Erradicar la pobreza, lograr enseñanza primaria universal, promover igualdad entre diferentes géneros, reducir mortalidad, mejorar la salud, combatir el SIDA, estamos hablando de diferentes, de una época y de un momento, y entre otros, fomentar la Asociación Mundial para el Desarrollo. Esto fue un pronunciamiento que hace precisamente que la propia ONU reconozca algunos componentes, ¿sí?
los componentes de la seguridad humana. La UNO, digamos, ha marcado una directriz de esta seguridad humana, de esta protección que debe de tener para que precisamente los derechos humanos puedan lograr los objetivos y puedan lograr esa dignificación de las personas, pues a través de la seguridad humana, la salud, la seguridad personal, la seguridad política, la seguridad alimentaria también que tan necesaria, la seguridad ambiental tan importante y que poco a poco va retomando cada vez mucho más importancia. Se hablaba desde los 70s, 80s y cómo ha venido cada vez retomando y se ha visto mucho más necesario con diferentes temas ahí importantes y una seguridad también en comunidad, ¿no? Estos son componentes, dimensiones, ejes donde la seguridad humana está ahí. Y ahí hay varias situaciones y varias problemáticas que surgen en cada una de ellas y que se derivan. Precisamente tomando esta situación, el Estado en su papel de garantizar esta protección y fomento de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando precisamente se atenta contra alguno de ellos, como ya lo comentaba hace un momento, cuando no se procura y no se satisfacen, ¿verdad? Pues se pone en riesgo esta seguridad humana y en lo general, pero también en la integridad física de la persona, de sus bienes, de sus libertades y el desarrollo vital que debe de tener, ¿no? El Estado es corresponsable o tiene un papel importante en él y en los diferentes escenarios donde veamos estas situaciones de vulnerabilidad o amenazas que el hombre tiene de acuerdo al momento, al lugar en donde esté ubicado, pues el Estado ahí tiene esa situación, ¿no? El ser humano entonces enfrenta graves amenazas, violencia, criminalidad, inseguridad, falta de acceso a la salud, impunidad y justicia, desplazamiento, inmigración de las personas, desastres naturales, inundaciones, terremotos, sequías, la violencia electoral que pudiéramos marcar hoy, lo vivimos, ¿verdad? Y en esto, bueno, en este año de que empezó este proceso electoral con mucha intensidad, desgraciadamente, riesgos y amenazas por el uso de tecnologías y del Internet también, las nuevas formas, ¿no? De criminalidad por la tecnología y conflictos armados y de guerra. Nada nuevo aquí que no hayamos escuchado o que no asociemos, simplemente hago un listado de precisamente los riesgos y amenazas que están ahí al ser humano. O sea, está el hombre en constante riesgo. El Estado, entre sus acciones, no ha podido o no ha sido capaz de poder asegurar y poder abatir estos riesgos. Algunos en mayor o en menor medida y según los escenarios, ¿no? Habrá países que en su entorno logren mayor tranquilidad para sus ciudadanos, ¿verdad? Hablamos de países desarrollados. Hay categorías, ¿no? De países donde se vive feliz, donde se vive muy bien. Y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Estos ejemplos luego no resultan buenos. A mí no me gusta comparar porque si empezamos en la comparación, pues empezamos con los gobernantes, con las formas de gobierno y la administración, y después ya nos seguimos con lo demás, y ahí estamos en un desequilibrio muy, muy grande. Pero sí vemos cómo en este listado simplemente estos yo diría son los retos que tiene el licenciado en Ciencias de la Seguridad. La seguridad humana como el eje principal de su profesión y de poder entenderla, de poderla comprender en donde, en los ámbitos que aplican de la vida del hombre, estos diríamos son los escenarios a los que se enfrenta nuestro licenciado en Ciencias de la Seguridad. Y como decían en principio, la seguridad es muy relativa, tiene que ver con el momento, el lugar, el espacio en el que nos encontremos, ¿no? Nuestro Estado mantendrá una preocupación en la seguridad humana en cierta manera. Nuestro vecino estado de Guanajuato, Celaya y algunos otros estados pues, tendrán la preocupación de una seguridad humana en otros ámbitos o mayormente para otras áreas. Entonces sí es y tiene que ver con eso. Esta es una forma muy global en este listado de decir cuáles son esas problemáticas, cuáles son esas vulneraciones a las que nos enfrentamos, ¿no?
muy, muy general, muy amplio. Nuestro licenciado en Ciencias de la Seguridad deberá entender y conocer los entornos, ¿verdad? Su composición, analizar los diferentes fenómenos y de riesgos que se generan, porque a través de esto sus derechos, sus libertades se ven amenazadas, y en este conjunto de disciplinas que va dotando y que se le va transmitiendo en conocimientos, deberá a través precisamente de eso poder lograr entender los fenómenos, poder analizarlos y de ahí, pues evidentemente, proponer algunas soluciones, ¿no? Y estamos hablando entonces no de dar soluciones para el mundo, que ojalá pudiéramos lograrlo, y no dudo que a lo mejor uno de nuestros egresados pudiera escalar para llegar a tomar decisiones en estas cumbres o en estos lugares en donde se toman decisiones de ese tipo, pero sí en nuestro entorno específico, ¿no? Son situaciones a las que nos enfrentamos, pero son nuestro licenciado en seguridad atenderá situaciones de nuestro municipio, de la colonia, del lugar, del estado donde estamos, ¿no? Y tendrá que ver con alguno de estas situaciones, ¿no? Pero en situaciones específicas, es decir, no deben preocuparse nuestros licenciados, nuestros profesionistas en que tendrán que salir a resolver todo, ¿no? Porque es muy, muy difícil, pero sí desde su ámbito y área en la que se encuentren. Hay una gran área de oportunidad, hay un momento importante porque la seguridad humana está en constante amenaza, la seguridad humana no logra, o por lo menos en nuestro país, no logramos tenerlo. Aquí, Querétaro, tenemos cierta tranquilidad, pero solamente en algunos aspectos, en otros no tenemos esa tranquilidad. Entonces, sí hay esa preocupación, sí habrá de quienes todavía lo vean, a lo mejor todavía más grave, si nos vamos a las zonas serranas, si nos vamos a diferentes lugares de nuestro propio estado o alguna colonia, ¿verdad? Pues veremos ahí diferentes necesidades que no han sido atendidas y en donde están en constante riesgo pues la vida misma y la vitalidad de esas personas, ¿no? Y no me refiero a su vida, a que puedan tener en su existencia, sino a su desarrollo, ¿no? Vivir con plenitud, vivir con buen desarrollo es que podamos desenvolvernos lo mejor posible, ¿no? En el trabajo, en las actividades, en todo nuestro entorno, y estas dificultades no se dan. Y ahí está el licenciado en la seguridad para poder entender, para poder comprender y analizar. Por eso estos retos de nuestros profesionistas, de nuestros estudiantes, son comprender, analizar esos riesgos, ¿verdad? Y esas amenazas de la seguridad humana a las que se enfrenta. En ámbitos específicos, en ámbitos tal vez más globales, ¿sí? O de mayor amplitud, pero poderlos lograr entender y entender que esta seguridad humana tiene que ver con siempre un espacio, un momento, la gran capacidad de planificar, de organizar a través del conocimiento científico, que precisamente le es dotado para poder ofrecer soluciones alternativas para que esos derechos, esas libertades, esos riesgos y amenazas puedan ser atendidas, puedan tener otro impacto, otro enfoque y pueda ayudarle, ¿verdad?, a dignificar a la persona. El problema de la seguridad humana es complejo, ¿sí? Porque estas amenazas no son en lo individual, sino una va unida a la otra y son de manera, pues digamos, conjunta, ¿verdad? Y desencadenan, ¿verdad? El no tener trabajo va a generar otra situación, el no tener acceso a justicia, cualquier problemática a la que el hombre se enfrente, pues puede y va a desencadenar otro tipo de situación. Entonces, sí es complejo, ¿sí? Los derechos que se violentan y que afectan al ser humano están correlacionados, ¿sí? Su solución, ¿verdad? Su atención de cada una de estas problemáticas podrán ser también complejas. Sin embargo, este profesional de la seguridad humana, yo así lo vislumbro desde la óptica en la que pues como docente, como maestro y que veo
a nuestros estudiantes en lograr posicionar cada vez más el trabajo que hacen en esta licenciatura, es que tengan estas habilidades de poder enfocar en aspectos específicos, en aspectos muy particulares, sí, y hacerlo o bien global, pero sobre todo lograr un impacto en lo particular, que eso pueda hacer el cambio. Proponer o pensar soluciones macro, ¿verdad? O que podamos eliminar, no es imposible. Sin embargo, si atendemos o ellos atienden a situaciones específicas, muy concretas, pero con impacto, creo que se puede hacer la gran diferencia. ¿Qué necesitamos para ir cambiando? Pues que lo que hagamos, lo hagamos bien y lo hagamos con mucho cuidado y logremos ahí. Si ahí logramos en ese lugar y eso impacta a algunas familias, a una familia, y logramos dignificar su vida, logramos que esas libertades y que esas amenazas logren desaparecer, logren cambiar escenarios de riesgo, estará cumpliendo el licenciado de las Ciencias de la Seguridad su propósito y su objetivo. Hay, digamos, un mercado muy grande porque la inseguridad está en todo momento, pero la gran oportunidad es hacerlo y hacerlo bien. Y no dudo que con el trabajo de nuestros docentes, con los proyectos que se puedan estar generando de forma en estas sintonías, que algunos ya lo hacen, podamos ir logrando estos enfoques y estos cambios que podremos ir produciendo. Entonces, creo que ese es el reto, creo que esa es la forma en la que tendremos que ir avanzando, y eso es lo que yo propongo, eso es lo que yo vislumbro para nuestros profesionistas, ¿no? Que podamos lograr y no sea tan utópico, que la utopía no tiene nada de malo, pero sí seamos realistas y podamos ser muy concretos en los trabajos que pueden hacer. Hoy, varios de ellos que ya se desenvuelven, toman acciones, ¿verdad? En lo municipal, en lo estatal, y van haciendo esto, ¿no? Capacitan, ¿verdad? A policías, capacitan o en áreas de vigilancia y control o supervisión de guardia municipal, de protección civil también, que tiene que ver mucho con aspectos de seguridad pública, pero y ahí lo están haciendo y lo están haciendo bien. Y en el entorno privado, evidentemente que también lo pueden lograr, ¿no? Ahí no tengo tampoco la menor duda que simplemente desarrollando estrategias y conociendo y adentrándose podrán ir en el ámbito industrial, comercial o de servicios, podrán hacer cambios muy importantes también, que también lo necesitan, ¿no? Y en donde sí, nuestros profesionistas podrían lograr también cambios importantes, ¿verdad? La cultura de la prevención, pero muchas veces es la situación de corrección, cuando el problema ya está o cuando la amenaza está presente. Entonces creo que ahí hay una muy importante forma de que nuestros profesionistas se pueden desarrollar y tengo mucha confianza en que así lo harán. Y esta es la preparación. A ver, la siguiente. Es un problema complejo. Dígame eso. El futuro, ¿verdad? De nuestros licenciados Ciencias de la Seguridad, ¿verdad? La posibilidad de poder ofrecer y de poder estar haciendo sus trabajos en diferentes lugares, ¿no? Eso yo creo que la gran área de oportunidad, quienes estamos y quien tenemos hoy la posibilidad de administrar o dirigir estos esfuerzos de la facultad, tendremos que hacer mucha gestión también con las autoridades, con diferentes instituciones privadas también para que ahí puedan llegar nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ese es el compromiso y de que podamos ver cada vez más posicionada y podamos ver mejor a nuestros estudiantes, nuestra licenciatura, y que, pues no tengo duda que así será, ¿no? De mi parte sería, ahí terminamos, de mi parte sería todo. Gracias, director. No sé si tengamos para algunas preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Quiere aprovechar? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues muchísimas gracias, señor director. La verdad es que para nosotros es muy importante el apoyo que nos ha dado
Para nosotros es interesante y importante también escuchar su punto de vista sobre nuestra licenciatura, sobre cuál es el futuro que